Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. Y que escucháramos nuestro corazón. Y vimos que hay 4 cosas importantes, y la primera es que pongamos en primer lugar a la palabra de Dios. Y esto es clave en toda área de la vida. Porque si ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, vamos a estar seguros de que podemos saber cuál es su voluntad. Hemos hablado que nuestra alma se puede educar, que nuestro cuerpo se puede entrenar, pero casi nunca hacemos nada por nuestro corazón. Y cuando nos encontramos en problemas, no sabemos cuál es la voluntad de Dios, las emociones nos embargan y hay una serie de cosas que detienen a nuestra vida en Cristo. En Lucas capítulo 8, versículos 4 al 10, Jesús cuenta la parábola del sembrador. Por si acaso, los pastores príncipes no están acá no porque se han quedado dormidos, sino porque han ido a predicar a la iglesia de los pastores Pepe y Chiqui y de Miraflores. Y Daniela estudió con el hijo de ellos, que es el líder de jóvenes, y en el colegio. Así que tenemos una relación, aparte de que conozco al pastor Pepe de muchos años, y los invitaron para que tuvieran un seminario acerca de sexualidad en la familia viernes, sábado y terminaran hoy día domingo. Así que ellos están terminando y están viniendo para acá. Están viniendo a ver si llegan. Pero vamos a Lucas capítulo 8, versículos 4 al 10. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de la parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas. A ustedes se les ha concedido que conozcan el secreto o los secretos del reino de Dios y los demás por parábolas. Entonces, vemos aquí que Jesús está hablando con una gran multitud, pero su auditorio específico eran sus discípulos.
En los versos 9 y 10 dice que los secretos del reino de Dios son para, ¿quiénes? Para ellos, para sus discípulos. Y los demás por parábolas. El secreto o los secretos son las revelaciones de Dios a sus discípulos. Y entonces no es un secreto para todo el mundo, ni es una cosa que tú puedes interpretar como tú quieres y cada uno puede hacer la interpretación que quiere. No, hay un secreto. Y ese secreto es para los discípulos, que son los que aprenden y actúan. Hay mucha gente, digamos, viene el domingo a la iglesia, escucha una prédica, le guste o no, le impresione o no, da lo mismo. En primer lugar, porque casi nunca medita lo que escucha. Y el lunes todavía se acuerda y el martes ya no tiene ni la menor idea. Porque todo el resto de la semana jamás está meditando en nada. Jamás se está deteniendo en la palabra. Jamás se está tomando la palabra como lo que es, la verdad. Y puede entrenar su cuerpo, como les dije, puede entrenar su alma, pero su espíritu lo deja a un lado. Y no se preocupa mayormente de edificar su corazón. Y lo que principalmente deberíamos edificar es nuestro corazón, es nuestra alma. Porque ser un discípulo de Jesús no es yo soy un miembro activo de la iglesia o yo soy miembro de tal iglesia. Puedes ser miembro de la iglesia, socio de la U, correligionario en Acción Popular, o sea, puedes pertenecer a un montón de grupos, pero la verdad es que discípulo es aquel que está continuamente aprendiendo y actuando. Es más, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento tiene una amplitud de significado aún mayor, porque los que se llamaban discípulos en esa época no solamente eran los discípulos de Jesús, eran todos los que seguían a un maestro. Pero ese seguían a un maestro era de verdad lo seguían, o sea, vivían con él, comían con él, dormían en el mismo sitio, involucraban toda su vida con su maestro, de manera que la suerte del maestro venía a ser su propia suerte. Entonces, ser un discípulo es mucho más que estoy aprendiendo algo, ¿no? Ser un discípulo es más que aprender matemáticas de un buen profesor o filosofía de un buen profesor. No, ser un discípulo es alguien que está involucrando su vida en lo que aprende. Aprende y actúa sobre lo que aprende. Y de la misma manera como disciplina su cuerpo y disciplina su mente, también está buscando disciplinar su corazón, su espíritu. En Lucas 8, del 11 al 15, nos muestra cuál es la revelación que él tenía para ellos. Y les dice lo siguiente: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se arrepientan, se salven. Los que están sobre las piedras
son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen ninguna raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando les llega la prueba. Y la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo la ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y con perseverancia producen una buena cosecha. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Yo sé, la mayoría va a decir, la buena tierra. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esta identificación. Y la primera que tenemos que hacer es sobre la palabra. La palabra es la semilla que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque esta semilla contiene el potencial de su naturaleza. La Biblia dice que en el libro de Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él habla y su poder se manifiesta. Él habló y los mundos vinieron a existencia. Él dijo y se hizo tal cual dijo. Y Él ha determinado una serie de cosas para nosotros. Pero también hay otras cosas que Él ha determinado que solo pueden ocurrir en nuestra vida en un ejercicio de fe, es decir, creyéndole a Él. Porque contiene el potencial de su naturaleza y se produce según su género. Si tú siembras un manzano, no vas a cosechar papayas. Y si siembras un guayabo, no vas a cosechar peras. Vas a cosechar lo que siembras. Vas a obtener lo que estás sembrando. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú necesitas la palabra de Dios. Si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa sobre algo, tú necesitas la palabra de Dios. No necesitas un filósofo. No necesitas que un político te diga que los avances sociales ahora han determinado que ya la familia no es familia natural, sino democrática. Es decir, que cualquier cosa hace familia. Que cualquier tipo de personas hacen familia. No es así. La Biblia habla de una familia que es la familia natural, hombre, mujer, hijos. Y no importa qué ley pongan, no importa cuántos digan esta es la ley, no importa cuántos países digan esta es la ley, y no me importa si me dicen que no puedo predicar sobre esto, pero lo voy a seguir haciendo. Porque la familia, Dios la creó. Él es el inventor de la familia. Y lo que Dios inventa no necesita retoques. Entonces, la Biblia dice que la palabra es la semilla y la semilla contiene la esencia de su vida misma. No puede producir otra cosa más que lo que está encerrado en ella. Recuerdo cuando alguna persona le habla a mí, viene el papá y planta una semillita en la mamá, ¿no? Y de ahí se forma el bebito y qué sé yo. No se puede formar un cocodrilo.
porque cada uno se reproduce según su género, su especie, lo que es. Las semillas de las plantas generan su propia especie, las semillas de los animales generan su propia especie, las semillas de los hombres generan su propia especie. La palabra de Dios es la semilla de Dios. Lo que Él habla, engendra y produce. Amén. En Isaías capítulo 55, versículo 11, dice, vamos a leer desde el 10, dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es decir, Dios no habla por las puras arvejas. 1. Dios no habla tonterías. Dios establece cosas y establece vidas y establece lo que va a ocurrir. Y también Dios declara cosas que si tú las crees, van a pasar en tu vida. Es decir, si tú pones la semilla en tu corazón y la crees, va a crecer, va a germinar, va a producir aquello para lo cual fue enviada. ¿Me entiende? No es que las cosas te van a pasar de todas maneras porque ya está escrito, pues, o sea, ya está escrito esto, ya está escrito lo otro y yo solo tengo que vivir y Dios va a hacer todas las cosas en mi vida. No. No funcionan de esa manera. Tú tienes que tomar la palabra, creer la palabra, plantarla en tu corazón y hacerla que funcione. Cuando tú plantas algo, tú preparas la tierra, tú plantas semillas, tú cuidas tu sembrío y cuidas los brotes que comienzan a salir hasta que ya se hacen una planta y comienzan a madurar y luego dan fruto. Hace años, hace muchos años, en ese tiempo, en una región lejana de Lima, ahora ya está en el centro de Lima, creo. Pero cuando fui a vivir a la urbanización San Roque, había sido pues una zona de sembríos y todo hasta la avenida Higuereta eran plantaciones que había. No existía ninguna urbanización, desde el Óvalo de Higuereta hasta San Juan, la única urbanización que existía era San Roque. Todos los demás eran sembríos, eran plantíos. Es más, el Óvalo no existía, era un cruce de dos carreteras. Y entonces cuando alquilamos esa casa, el jardín lo habían estado usando para estacionar 2 camiones. Entonces no había jardín, había tierra nomás, tierra con grasa, tierra con, qué sé yo, con un montón de basura dura y todo. Y me dijeron, planta un jardín. Entonces yo dije, no podía decir. Entonces tuve que agarrar mi pico y darle a la tierra dura y comenzar a sacar toda esa tierra seca, malograda y darle vueltas y vueltas. Y lo único que hacía era regar la tierra y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y yo sabía que era una tierra que sí podía producir porque al frente tenía un sembrío inmenso de cosas y la tierra
no cambia porque hay una pista en medio, pues. Entonces, el poder para producir estaba ahí. Y entonces comenzamos a mover las cosas, todo, y comencé a poner plantas y a plantar el gras y todo. Fue una chamba de locos, claro. Dios solo habló y yo tenía que trabajar y plantar el jardín. Y entre las cosas que planté plantas que botaban flores y planté algunas que producían frutos y saqué algunas que comenzaron a producir demasiado, como ¿cómo se llama la cosa esta? El maracuyá, que comenzó a dar tanto maracuyá que comenzamos a regalar el maracuyá porque ya hacíamos hasta sopa de maracuyá en la casa. Ya estábamos hartos del maracuyá. Y pero así, ¿no? Cosas así, y planté un palto que se demoró Dios y su ayuda porque creciera y no diera paltas. Y ya había crecido, era lindo, lindo era, mi palto era lindo, pero no daba paltas. Entonces le dije, o das paltas o te corto. No dio paltas, no me creyó. Pero yo no tengo voz de Dios, pues. Entonces lo corté. Y lo mantuve cortado casi un año, solamente el tronco en el suelo, y lo mantenía ahí, le cortaba las ramas que salían y todo, hasta que lo perdoné y le dije, ahora sí te voy a dejar salir, pero tienes que dar paltas. Y en un año comenzamos a comer paltas del palto. Es como funciona la siembra y la cosecha. Es el poder de la tierra y la vida de la semilla. El poder de la tierra es lo que permite que la semilla brote y dé fruto. Pero es la vida de la semilla la que te dice qué fruto va a dar. Y la palabra es la semilla del poder de Dios en tu vida. No puedes tener el poder de Dios en tu vida si no tienes la palabra. No puedes conocer la voluntad de Dios si no tienes la palabra. No puedes saber qué es la voluntad de Dios y qué no si no estás llenándote de la palabra. Y es más, comienzas a equivocar tus caminos al pensar que tienes la palabra de Dios, pero dime una cosa, ¿qué es lo que te guía? ¿Tu carne? ¿Tu alma? ¿Tus sentimientos? Porque a veces nos confundimos, sentimientos, emociones, pasiones, nos llevan a algo y tratamos de disculparlo después. Lo hice con la mejor de las intenciones. No, yo no estaba pensando en pecar, pastor. No pensaba nada malo, ¿no? Sí, lo hiciste. Bloqueaste tu mente. Dejaste que tus pasiones funcionen, dejaste que tus emociones funcionen, dejaste que tus deseos funcionen. Te metiste en ese negocio porque te empujó tu alma y te dijo esto es bueno, no consultaste con Dios. Te metiste en una relación que no debías porque te dejaste llevar por tu alma, por tu cuerpo. Te metiste en una situación difícil porque comenzaste a razonar y a pensar esto es bueno para mí, pero no lo es, pues. Si tú no tienes la voluntad de Dios establecida en tu vida, muy difícilmente vas a tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos la palabra, la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque ella contiene la sabiduría de Dios. La palabra produce su voluntad. Génesis 1:3. Todo fue creado por la palabra. Y dijo Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que manifiesta lo que Dios va a hacer. Dios no hace nada si no lo ha dicho. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? Entonces la fe es un producto de la palabra.
La fe no es un producto del convencimiento social, no es un producto del razonamiento humano. Si no es A es B y si no es B es C. No, no es producto del razonamiento humano. La fe, o sea, el convencimiento de una persona puede venir por razonamiento. O sea, hay personas que comienzan a creer en Dios porque comienzan a razonar sobre las cosas y dicen, bueno, no queda otra salida. Estaba viendo el otro día, alguien publicó algo sobre un ateo que no recuerdo su nombre porque no viene al caso, pero que por años escribió libros acerca del ateísmo y defendió el ateísmo hasta que se puso a considerar algo y se dio cuenta que la única salida era que hubiera un Dios creador. Y adjuró de todo lo que él había dicho y todo lo demás. Pero por razonamiento tú puedes llegar a creer que hay un Dios. Pero el razonamiento no es fe, ni te lleva a la fe. Solo la palabra te puede llevar a la fe. Solo la palabra puede producir fe en ti. Hay mucha gente que está convencida de que Dios existe. Hay mucha gente que está convencida de que todo lo que nosotros vemos, todo este universo, fue creado por Dios. Y hay gente que se vuelve religiosa por ese convencimiento, porque hay un Dios. Yo conozco personas, hermanos, y he conocido personas que iban a la iglesia todos los días a orar, a presentar una oración a Dios, antes de irse a chambear. Pero sus vidas no reflejaban a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque aunque llegaron al convencimiento de que Dios existe, llegaron al convencimiento de que Dios quiere dirigir o bendecir sus vidas, no obtuvieron ese convencimiento de la palabra, entonces no cambiaron su vida. Siguieron viviendo como vivían. ¿Por qué? Porque les faltaba entender o recibir la palabra, que es la que produce la fe en tu corazón. Y tú puedes decir, pero esa persona creía en Dios. Oh, sí, y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y hay mucha gente que cree en Dios y hay mucha gente que tiene, digamos, esa fe salvadora en Dios, ha creído y ha recibido a Jesús, pero no ha crecido un milímetro, porque no le da el lugar a la palabra, porque no cree la palabra. Es más, una persona puede leer la Biblia todos los días y aún así no dejar que la palabra entre en su corazón. Y tú puedes pensar, pastor, me la está poniendo difícil. Pero es que es la verdad, ya les he dicho, uno puede entrenar su cuerpo y entrenar su mente. Pero si el espíritu no lo entrenas, como la Biblia dice que lo entrenes, no lo estás entrenando, pues. Tienes que recibir como lo primero, lo más importante, la autoridad mayor y suprema a la palabra de Dios. A mí no me importa lo que digan 100 científicos, me interesa lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó, y les dijo que se unieran para que tuvieran una familia y que debían dejar a su padre, a su madre, formar un núcleo familiar, crecer con él para vivir para su gloria y su honra. Eso es lo que la Biblia enseña. No me interesan las convenciones sociales, no me interesa lo que la ONU diga, no me interesa lo que nadie diga, me interesa lo que Dios dice. Porque Dios está sobre la historia del hombre. No estoy político, por si acaso. Entonces, si la fe viene por la palabra y la palabra debe ser plantada en nuestro corazón, lo que va a hacer es producir conocimiento real de Dios. La teología te da la teología es el estudio de Dios. La teología te puede decir que Dios es trino.
La teología te puede decir que Dios tiene tiene estas características: es eterno, es infinito, es así, es asá, es acullá y todo lo demás, que son conocimientos acerca de Dios, pero no son conocimiento de Dios. O sea, nosotros podemos conocer a muchas personas de muchas maneras ahora. Hay gente que es muy conocida, que es muy popular, desde políticos, artistas, deportistas, todo, a través de la televisión, de las redes sociales y de todo lo demás. Pero ¿los conoces realmente? Estamos frente a una elección. Tenemos en nuestra ciudad de Lima, tenemos 20 candidatos para que sea el alcalde metropolitano y no sé, hay como un promedio de 15 candidatos por distrito para que sean el alcalde distrital. ¿Quién los conoce a todos? ¿Quién puede decir, este es bueno, este es de este? Tenemos 20 candidatos y la gente está tratando de escoger al menos peor. Porque no los conocemos y de muchos dudamos con razones certeras. Ese amor así que le surge a la gente cada que hay elecciones por servir al pueblo, a mi pueblo. Los escuchamos y lo único que pensamos es, no estás meciendo. ¿No? Te ofrecen el oro y el moro para salir elegidos y luego se llevan el tesoro. ¿Por qué? Porque no los conocemos realmente. ¿Qué necesitas para conocer una persona? ¿No? Intimar con ellos. Nadie conoce mejor a Carlos que Paola, ni su madre. Carlos le puede contar a su mamá algunas historias de su vida que su mamá se le van a parar los pelos. Pero la persona que mejor conoce a Carlos es Paola. La mejor persona que conoce a Paola es Carlos. La mejor persona que me conoce es mi esposa. A ella no puedo mecerla con nada. ¿Qué necesitamos? Intimidad, cercanía, apertura de verdad. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Conociendo a Dios, pues. ¿Y cómo puedes conocer a Dios? Teniendo intimidad con Él. Teniendo intimidad con su palabra. Tú no puedes decir, yo creo que Dios piensa esto. Yo creo que Dios haría esto. Yo creo que Dios no me haría eso. Si la Biblia dice que Él no quiere algo, Él no lo quiere para ti, pues. Es tan cierto esto. Dios no se acomoda a cada uno a su conveniencia. Nosotros tratamos de acomodar a Dios a nuestra conveniencia, pero no funciona así. Él es Dios. Él mantiene su seguridad. Y Dios nos bendice de muchas maneras y trata de darnos siempre todas las cosas y de mostrarnos siempre su voluntad. Y está esperando a que nosotros estemos sensibles a su dirección y a su guía, si es que estamos sensibles a su palabra, si es que tomamos tiempo con su palabra. Si no tomas tiempo con la palabra de Dios, no puedes conocer la voluntad de Dios. No me digas que Dios me dijo. No, Dios no te dijo nada, eso es mentira. Pero Dios me dijo que Él era mi pareja.
No, Dios no te dijo nada, tu carne te lo gritó y tú lo atracaste. Pero es que yo puedo hacer que él cambie o que ella cambie. Ninguno de los dos va a cambiar, los dos se van a hundir más. Yo estoy muy seguro de estas cosas, de lo que les estoy diciendo. Y puedo casi profetizarle a la gente cuándo su matrimonio va a caminar y cuándo no. Porque lo que mal empieza no puede acabar bien. Tan simple como eso. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. Podemos confiar y tener seguridad en su voluntad, porque Él es bueno con nosotros. Y entonces confiar en su voluntad y confiar y tener seguridad en Él es desarrollar un sentido de Dios tiene la razón, Dios me ama y Dios tiene lo mejor para mí en esta situación. No estoy buscando yo lo mejor, lo que yo siento que es mejor para mí, lo que yo creo que es mejor para mí. Estoy buscando lo que Dios dice que es mejor para mí. Y si es mejor para mí, me tengo que quedar callado. No tengo que tomar decisiones, tengo que actuar con cuidado, tengo que, hasta no estar claro, esta es la voluntad de Dios, esto puedo hacer. Si no, no funciona. Porque el amor de Dios y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas es tan grande. Es tan grande, Él quiere lo mejor para ti. ¿Por qué le decimos a la gente que es importante que tomen la decisión de casarse ante la ley y luego venir ante Dios y recibir la bendición matrimonial? Es que a mí los ritos, las costumbres, eso a mí no me gustan, yo no dependo de un papel y todo lo demás. Bueno, sí. Todos dependemos de un papel, ¿sabes? Dependemos de la Biblia. Y la Escritura dice claramente que te debes unir delante de Dios. Pues. Es que yo hice una oración con ella antes de acostarme con ella, sí, seguro. ¿Ya? La verdad no funciona. Todos los problemas, roces y cosas provienen de situaciones así. Los negocios mal hechos. Los negocios que al principio parecen caminar y después comienzan a dar patadas y cosas por todos lados, porque todo se hizo en la carne, todo se hizo buscando tu sabiduría natural. Y lo que tienes que buscar es sabiduría espiritual. Pero es que no tengo tiempo, pastor, para estar orando y tomar decisiones del negocio. Si no tienes tiempo, Dios no tiene tiempo. Dios no te va a bendecir, te va a decir, no, pobrecito, yo sé que Él quiere, pero no tiene tiempo. No funciona así. No son las cosas así. Tenemos que dejar que Dios maneje nuestra vida, pero para eso, ¿qué? Necesitas la palabra, pues. La necesitas constantemente. Porque debes confiar en su amor y su favor para ti. Confiar en su gracia, en que Él ha hecho todas las cosas que son necesarias para bendecir tu vida. Y aunque te parezca ilógico, muchas veces estamos trabajando en cosas o estudiando cosas que Dios no diseñó para nosotros. Estamos tratando de desarrollarnos en un ambiente que no nos es natural. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios para nosotros. Pero ya estoy acá, Dios me tiene que bendecir. No, Dios no tiene que. Dios bendice su palabra. Su palabra es la que germina. Su palabra es la que da fruto. Su palabra. Si no tienes su palabra, no hay forma
que funcione para ti. Si tú no aprendes cómo funcionan las cosas, no puedes hacer nada. Porque estamos acostumbrados a actuar simplemente por inspiración. Y pensamos, por ejemplo, que los artistas hacen las cosas por inspiración. Las tienen que hacer por conocimiento, por práctica, por hacerlo una y otra vez, una y otra vez. El otro día vi en el periódico la propaganda de una pianista, no sé si es japonesa o coreana, no sé, no recuerdo ahorita. Es una jaladita que va a tocar en Lima. Y hablaba ahí de su pericia, ¿no? Y de la velocidad con la que tocaba el piano y todo lo demás. Y la busqué en YouTube. Y encontré que estaba grabada una canción que se llama El vuelo del moscardón. Normalmente la he escuchado en violín. Y de repente si ustedes la escuchan la identifican, porque es hasta en dibujos animados la han tocado. Pero en piano nunca. Y cuando escuché y vi a esta mujer tocar el piano me quedé asombrado. Prácticamente no ves cuando se mueven los dedos así, porque es una cosa espectacular, tremenda la rapidez con la que puede tocar el piano. Y no es que ella se inspiró un día y comenzó a tocar el vuelo del moscardón, no, eso le tiene que haber costado un montón de ensayos y cosas, y el moscardón debe haber volado bien despacio al principio, porque requiere entrenamiento. Todas las cosas que hacemos requieren entrenamiento, solo que no nos damos cuenta. Hasta para comer fuimos entrenados. ¿Cierto? Daniela terminaba con la salsa de los tallarines de la cabeza hasta las faldas, hasta las rodillas, pero comía feliz. Y yo la dejaba que comiera sola nomás, porque comía feliz, pero la mitad del almuerzo terminaba en el vestido. Pero ese entrenamiento, pues. En la vida espiritual necesitamos entrenarnos en la palabra de Dios. Necesitamos entrenar nuestra fe y fortalecer nuestra fe y extender nuestra fe y orar. Había un hombre, ahorita acabo de recordar esta historia, él fundó uno de los primeros orfelinatos y lo fundó, ahorita voy a recordar el nombre, no se preocupen. Lo hizo en fe realmente, ¿no? Él comenzó dándole de comer a unos niños que venían a su casa a pedirle pan y entonces los invitó a entrar y les daba un desayuno y les hablaba del Señor y les hablaba la palabra y comenzaron a venir más y al final, bueno, comenzó a tener un orfelinato en su casa, ella les daba casa, comida, todas las cosas que necesitaban. Y todo lo hacía en fe, todo lo hacía creyendo en Dios. Y en una oportunidad un pastor de otra ciudad lo había ido a visitar y al final de la comida este hombre le dice, lo que hemos comido hoy día es lo último que teníamos en el almacén, así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé para mañana. Y era en la noche. Y ese pastor dijo, ok, vamos, hay que pedirle al Señor. Sí. Entonces fueron a orar y este hombre le hizo un pedido muy simple al Señor. Señor, ya no tenemos comida, necesitamos comida. Gracias por enviarnos lo que necesitamos. Y el pastor iba a comenzar a orar y este hombre lo paró y le dijo, no, usted no cree, no ore. Y en verdad el hombre no creía, pues. El hombre iba a hacer una oración de conocimientos, pero no de fe. Esa noche Dios despertó al almacenero, al huón de la época en la ciudad,
y le dijo, quiero que le envíes esto a tal persona. Y le dijo, Señor, mañana a primera hora. No, ahorita. Entonces agarró 2 carretas, las llenó con los alimentos y las llevó y bueno, en ese tiempo las casas tenían pues una entrada, en la entrada del garaje tenía que entrar una carreta con caballos, ¿no? Entonces tenía sus entradas grandes y entró por ahí, dejó las carretas dentro y se fue. Y al día siguiente se despertaron y estaba toda la comida ahí lista para ser usada. Mantuvo de esa manera, no sé, creo que eran 12 orfelinatos que llegó a fundar. Y todos los manejó por fe. Jamás le mandó una carta a nadie que necesitaba una donación, jamás le pidió a nadie una donación, solamente a Dios. Porque él creía que Dios alimenta al huérfano. La Biblia lo dice. Y basado en eso fue que lo hizo. Ahora, la palabra de Dios tiene suficiente fundamento para creer en el cuidado y en la protección de Dios en todo lugar. ¿Y por qué pasan algunas cosas malas a gente buena y todo? Porque no escuchan a Dios. Yo recuerdo, este hombre era un oficial de la FAP, era un coronel, y tenía que hacer un vuelo de Iquitos a Lima, en una nave de carga. Cuando salieron de Iquitos, a los 10 minutos, en su corazón él escuchó una voz que le dijo, regresa porque no vas a llegar. Y entonces él comenzó a chequear todos los instrumentos y todo parecía estar en regla, pero le decía, no vas a llegar. Entonces él tomó el micro y se comunicó con la torre de control, porque cuando alguien vuela tiene que estar conectado con una torre o otra torre, ¿no? O sea, diferentes lugares. Y se comunicó con la torre de control y le dijo, debo regresar a Iquitos. Y entonces le dicen, ¿cuál es la falla? Y le decía, él no sabía cuál era la falla. Y dice, no lo sé, pero tengo que regresar. Decían, no, siga su vuelo nomás, está bien, está normal. Y entonces él siguió y el espíritu fue mucho más firme, le dijo, regresa porque no llegas. Entonces volvió a comunicarse con la torre y le dijo, voy a regresar, preparen la pista. Y le dijo, no tienes que regresar. No, sí, le dijo, sí, voy a regresar. Y volteó y dio media vuelta al avión y comenzó a enrumbar al aeropuerto de Iquitos. Y contra todas las órdenes que le daban, porque normalmente no importa que él fuera un coronel, o sea, quien manda cuando están volando es la torre. Y contra todo lo que le decían, aterrizó en Iquitos y cuando revisaron el avión no iba a llegar. No recuerdo cuál era la falla, pero no iba a llegar, no iba a poder subir los Andes. Escuchó al Espíritu de Dios. ¿Estás listo para escucharlo? ¿Estás listo para seguir su dirección? Amén. Amén. Porque Él te va a guiar, pues. Él te va a guiar. Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y con más entusiasmo. Amén.